también ya podemos verlo con su equipo de trabajo, ¿no? Las 3 personas que completaron el programa fue el gerente de QHC, el gerente, Eduardo Centella, el gerente de abastecimiento Carla y Gerardo Rivas como gerente de desarrollo de talento. Las sesiones programadas de todo el programa son 15 sesiones. Con Eduardo y con Gerardo se completaron de manera efectiva. No nos hizo falta más sesiones. De hecho, la última nos dio tiempo para definir con ellos el proyecto que iban a emprender, para poder hacer un cierre. Con ninguno nos alcanzaron bien, pues no. Y con Carla incluso con 14 sesiones se logró completar el programa. Las sesiones que en el tiempo se cancelaron, que se programaron y se cancelaron fueron estas. Esto lo medimos con temas de asistencia y participación al programa. Realmente no fueron muy representativas las cancelaciones, como de último momento, ¿no? Porque las que se ponían de acuerdo con el coach en decirme a la próxima semana pues ando con mucho trabajo, pero ¿por qué no en la siguiente lo posponemos y se hacía con tiempo? No se cuenta, ¿no? Básicamente fueron sesiones programadas que en último momento no se llevaron a cabo. Vamos a iniciar con Eduardo Centella. Eduardo Centella aquí, este es lo que ustedes tienen como etapas en la propuesta, es todas las etapas como van avanzando. Iniciamos con ellos el 11 de noviembre del 2020. Con Eduardo concluimos la fase 1 el 29 de enero del 2021 y la fase 2 el 28 de abril del 2021. Y bueno, no, sin ningún contratiempo se fueron llevando a cabo las etapas. Como ven, concluimos la primera etapa ya cuando ellos hacen el análisis FODA y el plan estratégico, precisamente para determinar ellos en esta etapa es cuando claramente se identifican cuáles son sus debilidades, cuáles son sus áreas de oportunidad, y a través de ese plan, pues mucho se enfoca precisamente a poder mejorar esas áreas, ¿no? Muchas de estas acciones se enfocan a eso, a que ellos se den cuenta de qué áreas tienen de oportunidad en el aspecto personal y clarificar bien los objetivos que buscan, tanto desde el punto de vista personal como profesional. Este fue el resultado del TIS, de la evaluación psicométrica, la 16FP, que significa 16 factores de personalidad. Bueno, nosotros no, a mí me cuesta un poquito, no siendo psicóloga, pero Ventura, que es el coach, que es psicólogo, él hizo prácticamente la interpretación de todos los test psicométricos que se aplicaron, estos en particular. Y aquí les tenemos, aquí lo importante también es, yo no les envié la presentación antes de esta reunión, que generalmente me gusta hacerlo para que lo revisen previo, pero ahorita no, porque como contiene precisamente temas de psicométricos, que de alguna manera, aunque no entramos en detalle en la presentación, sí les pedimos que sean, pues no sé, que sean discretos en cuanto a la información, porque pues es pues hablamos de la personalidad y los rasgos de la persona, ¿no? Entonces, por eso no se los compartí. Ya terminando la reunión yo se los envío y ya para que lo tengan y pues ya lo manejen de la mejor manera que ustedes o con quien se tenga que compartir el informe. Excelente. En el caso de Eduardo encontramos como fortaleza que es una persona que tiene mucha empatía. De hecho, con su equipo de trabajo se notó, hay un gran estima que tiene el equipo hacia él. Es una persona inteligente, se comunica bien, salió también en el DIS, comunicación abierta, empático, autosuficiente y en general buen manejo de su equipo de trabajo. Hay confianza de su equipo hacia él. Con áreas de oportunidad es el manejo del estrés, control emocional, habilidades en el manejo del tiempo, la parte de planificación de objetivos y la parte de productividad. Ahí fue donde se enfocó todo el programa de coaching en la primera etapa y también en las subsecuentes. Realmente se sigue trabajando en esas áreas. Entienden cómo es la interpretación, pero básicamente el que queda clasificado como un coordinador analítico, lo consideramos que es muy acorde al puesto que él lleva a cabo, al puesto como gerente de QHC, es muy apegado a normas, muy disciplinado, muy
mucho apego a estándares, no le gustan los cambios bruscos, sea un trabajo rutinario, que que sean cosas planeadas. Se mostró un tanto introvertido, no le gusta manejar altos riesgos, más bien bajos riesgos, pero sí lógico, estable, predecible de alguna manera. Y bueno, el último punto es importante también, donde dice, para influenciar y tener una adecuada comunicación se necesita utilizar con él las frases objetivo y tareas. Los cambios no tienen que ser impredecibles y no tener excesiva prisa, ¿no? Así de no, pero en general consideramos que lo que arroja tanto el perfil psicométrico como el DIS, pues se nos hace muy adecuado para el puesto que él tiene, ¿no? Que tiene que ser una persona muy apegada a las normas para pues, llevar a la organización con ese enfoque, ¿no? Puede caer un poquito por ahí, debe de estar en los comentarios, de repente puede ser un tanto estricto, muy estricto, que ahorita vamos a ver la parte de compromisos donde él se compromete a ser un poquito menos, no tan excesivo en los controles, ¿no? Se refiere a todo lo que es la etapa, como que el resumen de la etapa técnico-grupal, lo que se trabajó y lo que identificamos. En la etapa técnico-grupal, esta fue como ya el resultado de las competencias, que como se los puse ahí, Oliver, tú me pediste en la última reunión que tuvimos agregar precisamente ese detalle de la referencia de los niveles. Ahí les colocamos un poquito qué significa nivel 1, 2, 3, 4. En resumen, el nivel 1 y 2 es cuando todavía la persona, para desempeñar esa competencia, necesita ayuda, necesita supervisión, necesita todavía alguien que lo esté supervisando, ayudando. Cuando está en un nivel 3 es ya tiene un dominio de la competencia y ya prácticamente la persona lo desempeña esa competencia de manera independiente. Nivel 4 es porque ya la persona puede ejercer una supervisión, un soporte a esa competencia, y es la que consideramos adecuada para gerente, ¿no? Que realmente estando en un nivel 4, se nos hace suficiencia. Y bueno, y hay compromisos que se plasmaron con las personas para seguir mejorando en esas competencias en las cuales, como ven, desarrollo de equipo fue la que salió más alta. Nivel 3 en realidad tiene un buen nivel, la parte de comunicación, inteligencia emocional, creación de metas y objetivos en lo cual se estuvo trabajando mucho. Y mejorar en administración del tiempo, gestión de proyectos y resolución de problemas es donde quedan compromisos. Aquí están los compromisos. Esto se habla con las personas y se hace un acuerdo inicial, es parte de, creo que César tomó un curso de coach o es coach, ya ves el acuerdo que se hace de manera inicial para iniciar el programa y luego hay un acuerdo al final en el cual quedan precisamente estos compromisos con la persona. Y si ven, la mayoría de ellas se enfocan a las áreas de oportunidad, ¿no? Mejorar su habilidad en el manejo del tiempo, mejorar la parte de planificación y coordinación, ser más decisivos, no enfocarse tanto en los detalles. No comenté que en el DIS salió como se enfoca mucho en los detalles y de repente pierde la visión global. Entonces sí también el no perder no enfocarse tanto en los detalles para no perder la visión global, él como gerente. Pues ya saben, ¿no? Nosotros como gerentes ya no podemos estar dedicando tanto tiempo a visualizar los detalles, sino más a la visión global y lo que realmente sí se requiera, pues ya entrar en esos análisis, ¿no? Con las personas, pues no dejarse intimidar de repente con prisa, con tiempo, sino que tenga establecer mejores relaciones con los niveles jerárquicos y con él mismo, pues se comprometió a también aprender técnicas de manejo de estrés, acelerar un poquito la toma de medidas para acciones que tenga que tomar, no juzgarse tan duramente, no ser tan crítico con él mismo y tratar de incrementar su adaptabilidad a los cambios, ser un poquito más abierto a los cambios y a los desafíos. Los highlights que aquí resaltamos son los puntos que resaltamos de Eduardo. Pues bueno, se logró establecer un acuerdo inicial y final en el cual hubieron compromisos desde el inicio. Se logró llevar a cabo sin problema toda la evaluación 360 hasta su equipo de trabajo, la cual lo reconoce como un líder muy valioso, en el cual confían y le dan soporte.
se determina como un líder participativo y de alguna manera paternalista. Se le aplicó también el test de comunicación, el cual arrojó siendo un perfil de pensador armonizador. Se realizó la fase de planeación estratégica, también realizó su FODA, el Canvas personal y también pudo identificar esas fortalezas en el cual se definieron estrategias. Y por último el DISC, que ya vieron ustedes los resultados, ¿no? Básicamente que fue lo que arrojó coordinador analítico. Esta fue una encuesta que les aplicamos en línea, básicamente lo enviamos desde oficinas. La vez pasada hicimos como un levantamiento, recuerdan que tenían como en nubecitas los comentarios de los participantes en el grupo anterior. Ahorita le aplicamos la encuesta, una encuesta de satisfacción que nos diera su opinión respecto al programa. Esto fue lo que arrojó. Aquí prácticamente está evaluando el desempeño de Lisbeth Torres, que fue prácticamente ella fue la coach de Eduardo, ¿no? Dentro de los puntos, pues en general la evaluó bien, pero bueno, no hay mejor retroalimentación que ustedes platiquen con él y también les dé su retroalimentación. Pero manifiesta que dice, me ayuda a crear listas de actividades, manejo de prioridades, mantener una agenda de actividades, entre otras técnicas que compartió. Además, me apoyó con los análisis de fortalezas y debilidades, me ayudó a tener una perspectiva más sólida de mi personalidad. Y por último, dice, me siento muy bien con la interacción persona a persona, sin embargo, me hubiera gustado en línea, ¿no? Siempre le hubiera gustado, perdón, de manera presencial. Siempre manifiesta que hubo pues ciertos distractores en las sesiones en línea. Y bueno, básicamente este es el resumen de Eduardo. No sé si quieran comentar algo o quieran más detalle de algo sobre lo que presenté de Eduardo en específico, antes de pasar a Carla, que es la siguiente. No, pues de pronto sí, ya un poco más resumido pero estructurado de parte de Lisbeth. ¿Cómo consideras tú que recibiste y que entregas a Eduardo de alguna manera? ¿Tú sí ves alguna diferencia en cuanto a su performance y en qué específicamente, qué te queda preocupando de él? Cuando yo empecé a platicar con Eduardo en las primeras sesiones, él me manifestó de entrada su problema de manejo de tiempo. Realmente él estaba bien preocupado porque sentía que no tenía como que el tiempo suficiente para todas las tareas que él creía que se le escapaba de las manos, ¿no? O sea, las revisamos, vimos oportunidades, practicamos técnicas de manejo de tiempo, como la técnica de los 2 minutos, la técnica de los 10 minutos, haz tu lista de prioridades, levanta tus distractores, etc. Entonces, él pudo reconocerse, que es la intención de una sesión que uno mismo reconozca el potencial de mejorar, cómo voy a mejorar. A él estaba aplicando, sobre todo la parte de las agendas, él estaba aplicando técnicas. Claro, el tiempo realmente para que vamos a decirlo, lo adopte como natural, va a tomar tiempo, pero ya lo tiene en mente, que tiene formas y técnicas de manejar su tiempo. Por eso yo considero que él mejoró de entrada hasta acá. Igual pasa con lo de planificación. Lo de planificación, entendemos que se dan unos objetivos y esos objetivos se reciben y en algunos casos no se desarrollan, sino que se van haciendo a medida como el trabajo del día a día. Es importante desarrollar los objetivos, ver qué tareas son las que necesariamente tengo que yo hacer para lograr esos objetivos y qué controles debo llevar para ver cómo va mi avance. Eso también lo trabajamos. Creo que él, estoy segura de que él entendió esa forma de ver los objetivos, de que hay que desmenuzarlos, verlos por tarea, verlos por resultados y así irlos llevando a lo largo del tiempo que
que tienen planificado para ejecutar. Esas son las dos partes más importantes en cuanto a la parte gerencial. En cuanto a la parte personal, el manejo del estrés fue una de las cuestiones que más hablamos. O sea, entiendo que las cargas de trabajo generan un estrés muy grande para este tipo de personalidad, porque, o sea, son personas que tienen muy, digamos, muy claro qué tienen que hacer, pero cuando se presionan, el estrés los consuma, así no lo demuestren. Aparte, él tenía algunas cuestiones de tipo personal, algo de duelo, etcétera, donde el estrés lo estaba llevando a tener cuestiones de problemas, ¿no? Se habló muchísimo de la parte del manejo del estrés y la parte de adaptabilidad. Pienso que sí hubo un cambio porque él reconoció todo esto. No lo había sacado a flote con nadie, fue alguna de las cosas que manifestó. Al reconocer que tienes algún tipo de oportunidad y la puedes tomar, ya ese es el primer paso para la mejora, ¿no? Para ir hacia adelante. Entonces considero que siempre Eduardo supo aprovechar este tiempo que tenemos, que a lo mejor es corto, pero sí lo supo aprovechar. No sé si. Sí, no, me queda un poquito la inquietud cuando dices que mientras termina de hacer todas estas nuevas prácticas, un hábito para que ya lo veas como en algo consistente en él, ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando? Porque los hábitos no se hacen de la noche a la mañana, o sea, uno no toma un hábito, no toma algo y lo hacen automático de la noche a la mañana, o sea, hay que practicar, es como el deporte, o sea, si tú caminas y te vas todos los días a caminar, las primeras semanas pueden ser fatales para ti, o no vas, o buscas excusas para no hacerlo, hasta que lo conviertes en un hábito y te hace falta. Entonces, lo importante, y que fue algo de lo que quedamos de acuerdo, es que él iba a continuar tomando en cuenta todas estas técnicas y va a llegar un momento en que todo sea natural. O sea, que va a tener su manejo del tiempo en total control. Vale, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, con todo gusto. Gracias. Ay, disculpen que se me volvió a perder. No le podía quitar el mío de aquí. Ay, Dios mío, perdón. Bueno, si no hay más preguntas con el tema de Eduardo, vamos a pasar al tema de Carla Rincón. Carla Rincón completamos, como lo comenté anteriormente, con 14 sesiones con ella. Igualmente se completaron todas las etapas. Con ella, en la primera etapa se completó el 29 de enero y el 17 de marzo se completó, es decir, fue con la que completamos primero el programa, fue con Carla. El test psicométrico igual se aplicó el 16 PF y ella resultó ser una persona sociable, pues en la parte sociable reservada, emocionalmente sensible, tensión creativa, autosuficiente y comunicación. Esas fueron sus fortalezas. Como debilidades, el tema de planificación de objetivos, control emocional, manejo de estrés y productividad. En el caso del DISC, déjenme ampliar tantito aquí, perdón. Les dejo un momento para que vean la gráfica. Ella quedó en analizador implementador. Pues es muy, le gusta ser muy precisa, muy exacta, es buena para el análisis de datos, para el análisis de información, las palabras con las que uno se puede comunicar de manera más efectiva con ella es mantener las cosas en marcha, actuar de forma
predecible, gran decisión, demostrado a través de la investigación, etc. ¿Qué otra cosa importante de comentar aquí? Yo creo que casi todo es lo más importante. Tendencias naturales, autodirección a través del cumplimiento, ingenioso, experimental. Ese es el perfil que arroja el DISC de Carla. Ese es las competencias, básicamente quedó en 3, como ven en la mayoría, es decir, tiene un dominio, logró un dominio ya de manera independiente de esas competencias, solamente quedan compromisos enfocados a 2 tareas, en particular la parte de inteligencia emocional, que tiene que ver con las relaciones con otros, y la parte de resolución de problemas, ¿ok? Aquí están los compromisos, compromisos enfocados con la tarea, mejorar las habilidades para el control y seguimiento de las tareas del equipo de trabajo a su cargo, definir indicadores claves de resultados enfocados al cumplimiento de los objetivos de la gerencia. De hecho, ese fue el compromiso mayor que se hizo, seguir trabajando con el tema de indicadores, fue de las áreas que más se trabajó con ella. Alinear sus objetivos con las necesidades actuales que marcan sus procesos. Los compromisos enfocados con personas, mejorar el nivel de comunicación con la autoridad, y que son con los niveles de autoridad. Establecer o mejorar relaciones con todo el equipo de trabajo a su cargo. El compromiso fue autorregular sus emociones, desarrollar actividades personales de interacción familiar, y por último, trabajar en disminuir los niveles de estrés actuales, aprendiendo a canalizar sus compromisos laborales y personales de manera más armónica. Hay una pregunta. Dentro de los sí, adelante. En el caso de, conocía, ¿no? En el caso de los indicadores anteriores, o no, los factores de resultado de medición de 1 a 5, lo recomendable para un gerente siempre es el 4, comentaban, ¿no? Nivel 4. El 4, sí. Entonces sí, estamos hablando de que ella, para ella, para su rol gerencial, quiere decir que tenemos que trabajar o seguir trabajando con ella para poder tener un óptimo desempeño en su función como cabeza de área, ¿correcto? Sí, es correcto, es correcto. Si lo puedes reforzar un poquito, Alberto, que eso lo comentamos mucho. Sí. El tema de Carla, yo creo que aquí no nos esperamos, si quieres comentarlo un poquito, ¿no? Sí, buenas tardes. Tendríamos que abundar sobre varios aspectos que estuvimos trabajando con ella, desde la cuestión del carácter, el manejo de sus emociones. Tuvimos varias sesiones con ella en las que se encontraba bastante tensa, en un estado emocional, yo diría complicado. Y estuvimos comentando con ella el hecho de que pues todo lo que se estaba viviendo actualmente, la pandemia, la cuestión de trabajar en oficinas sin establecer mucha comunicación, generaba ese estado de inseguridad a la hora de tomar decisiones, aunado a que hay que considerar que estos aspectos que trabajamos con todos los coaches están íntimamente relacionados a la dinámica laboral que la empresa, independientemente de la pandemia, nunca detuvo, y que por los impactos negativos que ha tenido toda esta situación que estamos viviendo, la presión sobre los resultados no ha dejado de ser consistente, y eso hace que en ocasiones la comunicación bidireccional entre jefes y subordinados no se pueda dar de manera satisfactoria, y se manejen muchas situaciones de especulación ante el hecho de no poder dar los resultados esperados, y eso genera estados de estrés significativos que redundan en comportamientos inadecuados de la persona, que no solamente se pueden reflejar en el trabajo, sino también en la parte familiar. Por otro lado, estuvimos evaluando en la segunda etapa, haciéndoles ver a ellos que mucho de ese estrés que
que se estaba viviendo también podía tener un activador en el sentido de no poseer todas las habilidades directivas necesarias para administrar tanto a su equipo como los resultados, la trazabilidad de sus informes, de los datos que les pedían. Es decir, cuando la alta dirección le solicita una información y en ese momento no la tienen disponible, no la tienen organizada, sí cuentan con ella, pero la información está dispersa, el trabajo del personal o del equipo es meramente de captura, sin hacer procesamiento, sin tomar decisiones. A la parte gerencial le toca un trabajo de recopilar toda esta información, pero si en el momento en que la alta dirección les pide un reporte, pues no la tienen estructurada, pues entonces hay un choque emocional en el sentido de frustración de no poder resolver y al mismo tiempo poderse hacer acreedor a una llamada de atención. Entonces aquí lo que quiero decir es que los aspectos emocionales de las personas que estuvimos trabajando tienen una relación directamente proporcional a la forma en cómo se está estructurando el trabajo dentro de Parker, ¿sí? Es decir, si hacemos un programa de coaching a la par o de manera paralela, tenemos que contribuir a crear una estructura armónica que le permita a la persona o a las personas poder desarrollar sus habilidades de una manera más efectiva, ¿no? Entonces, con ella estuvimos trabajando esa parte y le hacíamos ver, con ella y con su equipo, la necesidad que tenían de realizar análisis donde entre todo el equipo y sobre todo ella como gerente identificara cuáles eran esos factores críticos que su alta dirección le solicita y estructurara y organizara la información de tal manera que su equipo simultáneamente contribuyera a ese resultado, ¿verdad? Entonces, aquí son dos cosas: el aspecto emocional, que muchas veces no se cuenta con la capacidad para autorregular las emociones negativas propias de la dinámica laboral, y por otro lado, la no estructuración del trabajo, que impacta negativamente cuando la gerencia no tiene la capacidad de dar una respuesta inmediata ante los reportes o informes que se le están solicitando. Entonces, sí considero que ella necesita reforzar habilidades directivas, técnicamente hablando, y trabajar también sobre el aspecto personal, en el sentido de que tenga mayor capacidad de poder recibir retroalimentación positiva, a la cual ella es muy susceptible, pero también la retroalimentación negativa, a la cual también todos estamos expuestos. Sin embargo, cuando no se tiene esa capacidad de poder procesar una retroalimentación negativa, viene un choque de tensión, ¿verdad? Y en el test que le hicimos en inicial 16PF, ella sale con un resultado de impacto en la cuestión emocional. Ahí están, ¿no? En la parte de lo que es la inestabilidad emocional, que es la quinta barra de izquierda a derecha, sale con un nivel 4 y se relaciona con la última del extremo derecho, donde se refleja un alto nivel de tensión, ¿verdad? Y sí, cuando lo platicamos con ella, pues le decíamos que se estaba reflejando en ese momento un estado de profunda ansiedad que tenía que trabajarse para poder manejar mejor su desempeño laboral, ¿no? Entonces, esos fueron los comentarios, y sí, aquí pues les hacemos ver a los muchachos que para poder desarrollarse en este aspecto, pues se requieren de los dos aspectos, de dos factores, ¿no? La cuestión del carácter, del manejo de las emociones, y por otro lado la técnica
que pues como bien saben ustedes, en este programa lo trabajamos en la segunda fase, que le llamamos trabajo en equipo, y que es donde tratamos de proveerles a ellos algunas herramientas que precisamente les ayudaran en este sentido. No sé si queda claro, licenciado. Sí, por mi parte, claro. Gracias. Pero la respuesta es sí, Olivia. Sí, todavía tienen que seguir trabajando. O sea, todavía ella tiene compromisos, pues. Lo importante es que quedaron planes desde, te digo, el plan estratégico hasta los compromisos con los acuerdos finales. Y hubo mejora, con todos hubo mejora, ¿no? Lo vimos en las sesiones que fuimos llevando a cabo. Y esta retroalimentación, perdón, y eso sí, fue bien aceptado por ella, o sea, esa identificación de áreas de oportunidad, sí las reconoció ella diciendo, sí lo tengo que trabajar, sí tengo que hacer una mejora, o hubo alguna, ¿cómo llamarlo? Alguna barrera como de aceptación. No, completamente. Ella lo aceptó en todo momento, ¿no? Sí le hice hincapié a ella que el coaching no es terapia, ¿no? Y sí se nos advierte mucho que no se confunda la sesión de coaching con terapia. Sin embargo, tuvimos 2 sesiones en las cuales ella se encontraba en un estado emocional tan sensible que en esas horas que estuvimos trabajando con ella fue más que nada escucharla, ¿verdad? Donde ella se expresó lo que estaba sintiendo en ese momento y pudimos captar precisamente esa situación que le aquejaba. Y cabe mencionar, digo, en el caso de ella, no fue únicamente exclusivo de Carla. Cuando trabajamos con el equipo de ella y cuando trabajamos con el equipo de Gerardo, se dieron casos muy similares de las personas que expresaban un estado emocional muy difícil debido a la presión que sentían, en la cual tenían que dar un resultado y al mismo tiempo cumplir con expectativas de casa, sobre todo para el grupo de mujeres, que desde casa a través del home office tenían que compartir sus tiempos atendiendo a su familia, a sus hijos en edad escolar, y al mismo tiempo la presión laboral en la cual ellos percibían que no había mucha comprensión al respecto de esa situación que estaban viviendo, ¿no? Ellas mismas decían que no era lo mismo estar en la oficina sabiendo que los hijos están en la escuela, al hecho de estar en casa con la demanda del trabajo que no había disminuido, que no por el hecho de estar en pandemia había mermado la carga, y sin embargo tenían que organizarse para poder atender las necesidades de su familia, que no eran tan sencillas. Y eso me lo expresaron. Sí se lo comentamos igual a Carla de parte de su equipo y lo mismo a Gerardo, haciendo las recomendaciones de que había que trabajar en este momento con el equipo estas situaciones que se estaban viviendo y que eran pues verdaderamente singulares a lo que comúnmente ellos habían experimentado, ¿no? Entonces, lo que estoy dando a entender es que, bueno, la situación de Carla puede también obedecer a un mismo patrón que muchas mujeres que tienen familia están viviendo en la actualidad. Gracias. Ok, yo creo que aquí comentó ya la mayoría, Alberto, de los highlights. En el caso de Carla, la parte que se trabajó, objetivos y metas, creo que sería lo de resaltar. Sí. El estrés laboral, ya lo comentamos. El tema de que se trabajó mucho también en la parte de los indicadores. En el caso de Carla, trabajó mucho con la parte también de indicadores. El manejo del estrés, la comunicación directiva, de los 3
prácticamente que se graduaron del programa, los 3 hubo apertura, sí depositaron total confianza y sí hubo mucha apertura en, pues se abrieron realmente las personas, a los coaches, sí, en temas, hubieron sesiones hasta emocionales ahí, pero pues fue pues eso muy bueno, ¿no? Porque siendo así aceptan la retroalimentación y siempre ya cuando uno reflexiona sobre las áreas que tiene que mejorar, pues ahora sí, como lo comentó Liz, es el primer paso del cambio. Entonces sí hubo de los 13, Oliver, en el caso de de las 3 personas, sí se logró esa aceptación de la retroalimentación de todos los diferentes pues test y lo que fueron identificando los coach como áreas de oportunidad. Esta fue la retroalimentación que obtuvimos en la encuesta de satisfacción. Ahí ven los comentarios. En mi caso actualmente puedo expresar a mis superiores mi opinión de manera libre. Y la otra, en mi caso, las sesiones fueron como un tipo de apertura sobre las vivencias diarias, esa manera de expresar lo que estaba pasando, y el coach hacía comentarios sobre el tema para poderlo resolver. Uno identificó que se puede mejorar y no volver a repetir en una próxima situación. ¿Okay? Que también ya lo explicó Ventura, que se está refiriendo con ese comentario, ¿no? No sé aquí, César, si tengas algún comentario en el caso de Carla, o no, alguna duda, o pasamos a Gerardo Rivas. Sí, mira, yo lo que les comparto del lado de ella, yo le pregunté en varias ocasiones cómo le iba. Ella me decía que había estado tratando de comparar y veía diferencias en el programa con algunos de los compañeros. Creo que inclusive miraba mucho el caso de Eduardo. Ella decía que en el caso de Eduardo ella veía que era más práctico, que había más herramientas, que había más cosas de las que ella hubiese querido haber tenido, pero no sé si fue algo que le haya comentado a Alberto en algún momento o algo que no aplicaba para el caso de ella o cómo era. Bueno, el programa, aunque aunque tiene etapas definidas y las competencias que se trabajan y los test que aplicamos, pues sí se va personalizando sí es un programa personalizado, sí, eso, no sé si lo puedas explicar mejor, Alberto, esa parte, pero bueno, es un programa muy personalizado en realidad. Va tomando la característica una vez terminamos la evaluación. Ya cuando entramos, en la primera casi todo es muy similar, pero ya cuando entramos en la etapa técnico-grupal depende mucho del resultado de las competencias que identificamos con áreas de oportunidad. Sí, en la primera parte, como trabajamos el enfoque personal, sí nos vamos guiando por los temas que en este caso ellos nos van marcando, y desde un principio en ella captamos esa necesidad de poderse comunicar mejor con los niveles de autoridad, ¿sí? En la parte de poder establecer una mejor relación con los niveles de autoridad con los cuales ella mencionaba que en trabajos anteriores se le había presentado ciertas situaciones en las cuales tenía dificultad para poder aceptar con facilidad la parte pues de la disciplina que en muchas ocasiones exige la dirección en la que a ella le tocó vivir, y pues ella misma comentaba que y digo esa parte que les digo que no se debe de combinar con la terapia, pero salen a flote situaciones en las que ella mencionaba que desde que ella estaba joven tenía esa situación de no fácilmente subordinarse a la autoridad y tener un carácter, por un lado, fuerte, por un lado, a veces explosivo, que no suele siempre controlarlo, y por el otro lado,
adoptar una postura a veces demasiado dependiente de lo que pueda decir la autoridad, ¿no? Aparentemente hay un contrasentido ahí. Cuando la autoridad, ella percibe que no la acepta, su reacción es de frustración y de ansiedad, como así lo pudo demostrar a lo largo de las sesiones. Y por otro lado, cuando ella percibe esa retroalimentación, como comentaba, negativa, su respuesta suele ser a veces explosiva, de frustración, que le provoca un estado de tensión interno, ¿no? Si ella logra tener la aceptación de esa autoridad, en ese momento se encuentra en el punto idóneo. Entonces, básicamente, en las sesiones que estuvimos trabajando con ella, fuimos llevando como un hilo de ese tipo, de ese tema, que precisamente en los meses que nos tocó trabajar, pues estuvimos interactuando simultáneamente con la problemática que le tocó articular en el proceso de supply chain, ¿no? Como gerente de compras, y en el desarrollo de las sesiones podíamos observar de qué manera ella confrontaba las situaciones de resolución de problemas que le estaban impactando en la parte emocional por el lado de las exigencias propias del trabajo, ¿no? Y sí, o sea, las sesiones Pero las sí, el llevamos en programa es muy base personalizado, en realidad. así es. O sea, la pregunta de César era más enfocado a que ella visualizaba que era diferente el programa, pero realmente sí se torna personalizado, porque en realidad se va trabajando con las áreas que se identifican. Sí, no, pero yo lo hacía en referencia a KPIs en los que, conversando con su compañero, veía que era igual. Los dos por lo menos decían que tenían una necesidad urgente de manejo de... Entonces, para manejo de tiempo, creo que había visto que con Liz Eduardo se había manejado un poquito más de herramientas, y ella siempre como que se quedó esperándolas y no las tuvo, ¿no? Entonces, para una misma área en que en los dos los resultados habían salido como en común, en necesidad de desarrollo, ¿no? Era una de las cosas que comentaba. Ya, ok. Bueno, puede ser que es que en el caso, sí. Fíjate que puede ser, César, bueno, ahorita lo contestará Liz, pero puede ser porque en el caso de Eduardo se trabajó mucho en el tema de administración del tiempo. Si viste en la competencia de él, es en la que aparece más bajo. Sí. Él su principal, una de la principal competencia, si me voy tantito acá, a ver, la presentación, la competencia primordial en la etapa técnico grupal para él era administración del tiempo. Mira, él al final, esa es la evaluación final. Pero bueno, en los programas subsecuentes sí podemos, a lo mejor, ahorita no tuvimos tiempo de hacer revisión previa con ustedes, pero sí en los siguientes programas, si se hace inclusión de otro grupo, pudiéramos en esas evaluaciones previas a lo mejor ir como enfocando a lo mejor algunas herramientas, César. No sé si les parezca bien que nos enfoquemos, no sé, pudiera ser ir haciendo en esas revisiones previas, pudiéramos ir determinando si les interesa que trabajemos más en particular con alguna herramienta con todos, pues. Aquí como lo que arrojan las evaluaciones es con lo que se enfocan mucho los coaches. Sí, y yo la verdad me enfoqué tanto con Gerardo como con Carla de manera más incisiva a trabajar la parte de el diseño de sus objetivos y sus indicadores claves de resultados, que era donde veía que tenían mayores áreas de oportunidad y que desde mi punto de vista el no tener esa
algunas técnicas que les permitieran ser más efectivos en este sentido, daba como resultado un estado de estrés o de tensión. Y creo que en un momento que tuvimos la oportunidad de platicar, ingeniero César, le comentaba que como una crítica constructiva desde el trabajo que hicimos con el ingeniero Ollervides, ¿verdad? Sí. Detectábamos que el seguimiento de los KPIs que tienen asignados los gerentes se revisan de manera semestral y en ese intervalo no se lleva a cabo un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de las tareas, es decir, la gente da por hecho que esos KPIs al final del cierre del semestre se van a ir cumpliendo, pero luego resulta que durante los periodos no se van sistematizando los reportes, no se tiene un indicador que le permita dar al gerente una información trazable de cómo lleva su proceso, y sin embargo observaba que en Parker la demanda de informes, de reportes, de estado, de resultados es constante, y al menos por lo que logré ver con la licenciada Carla y con el contador Gerardo, era una de las partes en las cuales eso les generaba bastante estrés a ellos y a su equipo. Ok, de todas maneras, esos puntitos los dejamos al final, César. Ya Oliver vio la mayoría de ellos, pero sí dejamos esos comentarios también. Vamos a entrar también en ese tema. Perfecto. Bueno, en el caso de Gerardo Rivas, este fue el resumen de lo que hicimos en el programa. Igual completó las 2 etapas, con él la primera el 29 de enero, el 17 de marzo, que fue también el día donde se hizo el acuerdo con Carla. Prácticamente ese mismo día se hace el acuerdo de cierre con Gerardo. En ese momento también se concluye el programa. Este es el resultado del test psicométrico. Él resulta como sociable, moderado, emocionalmente sensible, enfocado en detalles, sistemático, autosuficiente en recursos, se integra en equipo, asume compromisos. Su área de oportunidad, manejo de su seguridad, ser asertivo, planificación de objetivos y productividad. Esto fue lo que arrojó el DISC. Prácticamente el resultado entra como soporte coordinador. Lo van a ver en dónde es que queda. Y bueno, en resumen, evita confrontaciones, controla las emociones, es persistente, adaptable, es buena escucha. El ambiente de trabajo ideal para él es que sea rutinario, sistemático, a un ritmo relajado, participación en el equipo, etcétera. Fortalezas en una organización: es buen implementador de planes, como lo ven, da soporte y es coordinador. Tendencias naturales es el tema de servicio, es a las metas de otros. Sí tiene esa parte de enfoque al servicio. Comunicación efectiva con él. Las frases usar es sensato, realista, no es complejo, de eficacia probada, fácil de usar para la gente. ¿Okay? Ese es el perfil de Gerardo. La etapa técnico-grupal, ese es el resumen de las competencias, ya el resultado de cómo están al día de hoy, cómo los visualizan el coach al día de hoy. El área principal que se trabajó con él, y lo comentó hace un ratito Ventura, fue en el tema de metas y objetivos. Mucho con metas, objetivos e indicadores se trabajó con Gerardo. Está en nivel 3, como ven, en las 4 últimas competencias. En nivel 4, en comunicación, inteligencia emocional, se relaciona bien con la gente.
y se comunica. Los compromisos con Gerardo enfocados a la tarea es mejorar las habilidades para el control y seguimiento de las tareas del equipo de trabajo que tiene a su cargo, definir indicadores claves de resultado enfocados al cumplimiento de los objetivos de la gerencia en el cual se avanzó en este objetivo, alinear sus objetivos con las necesidades actuales que marcan los procesos, con las personas, mejorar su despliegue personal en la interacción con personal directivo a través de reforzamiento de pautas conductuales orientadas a adquirir mayor seguridad en sí mismo, comprensión de variables que afectan el trabajo en entornos home office, establecer y mejorar relaciones con todo el equipo de trabajo a su cargo. Y con él mismo, reforzamiento del carácter, ser más asertivo, trabajar en disminuir los niveles de estrés actual, aprendiendo a canalizar el aspecto laboral con el aspecto emocional o personal. Los highlights, también hubo apertura, hubo acuerdos desde el acuerdo inicial como el acuerdo final. Se llevaron a cabo las sesiones, se promovió la autoexploración para reforzar la parte de la actitud gerencial, su trabajo en la percepción de sus relaciones con su equipo de trabajo y la seguridad para alcanzar logros y consolidar nuevos proyectos en el área bajo su responsabilidad. Se analizaron objetivos y sistemas de control de información por parte de su equipo de trabajo. Ya lo comentó Alberto, se perciben niveles de estrés en todo el equipo de trabajo. El otro, se ha trabajado a lo largo del proceso en la definición de objetivos y metas personales en interacción con las actividades de su equipo de trabajo. Se trabaja de manera específica en resaltar los valores, capacidad, potencial a fin de fortalecer el yo y poder actuar con mayor certidumbre y seguridad en el despliegue laboral. Esta fue el resultado de la encuesta de satisfacción, las respuestas que nos dio Gerardo. Dentro de los comentarios al punto 8 y 9, el coach nos compartió metodologías y formas de cómo abordar ciertos temas que son de gran utilidad para el desarrollo de las funciones. Tal vez incluir más herramientas gerenciales, que el coach comparte experiencias de éxito con otras personas que han tomado este programa, refiriéndome a herramientas y técnicas que ellos utilizaron para abordar algún problema en específico. Ok. Ya la última parte habla de oportunidades y mejoras en general, ¿ok? Ya en general de lo que visualizamos como factores comunes en las personas que tuvimos oportunidad de trabajar con ellas en el programa de coaching. Entonces, si quieran tengan alguna duda con respecto al informe de Gerardo, o que quieran que algún detalle mayor en algún aspecto. No, por mi parte, la verdad que sí está bien claro y realmente es de acuerdo a su perfil de información que está ahí. Ok. Me voy a pasar un poquito antes de esta. Este fue el resumen de las dos personas que no concluyeron el programa. Está en el último slide. Lo puedo quitar antes de enviárselo para que sea específicamente el programa de los que incluyeron. Pero las sesiones que se llevaron a cabo con Víctor Domínguez y Luis Casanova fueron en total 11 sesiones con Víctor y 7 sesiones con Luis, quedando un porcentaje de avance del programa, en el caso de Víctor 73%, en el caso de Luis del 46%, con quien nosotros recomendamos pues no continuar el programa porque no lo sentíamos muy cómodo, no hubo apertura como en el caso de las otras 3 personas, y como lo dice la propuesta, recuerden que al inicio de la propuesta yo les comenté que pues cuando vemos que no aprovechan el programa preferimos mejor decirles, y porque sí hubieron muchas cancelaciones, ahí ven las total de sesiones canceladas, fueron 6, y pues también para no seguir invirtiendo, ¿no? Prácticamente las sesiones pues es una inversión que hacen, entonces también por eso fue la recomendación en el caso de Luis, ¿ok? Pues Víctor pues ya sabemos que no está en la compañía. También que supieran este resumen. En áreas de oportunidad y recomendaciones prácticamente nos referimos, como lo comento, en factores que se presentaron de manera genérica y que ambos coach pues manifestaron en las reuniones de revisión de avances que tuvimos en las diferentes secciones. La mayoría de ellas, pues ya las conoces, Oliver, que tuvimos oportunidad a ti de presentarte un avance, ¿no? Hace como mes y medio.
Pero César, no, básicamente lo primero lo comentó un poquito Ventura, tiene que ver con el tema de los KPIs, creo que ya lo comentó Ventura, ¿no? Se está al inicio, pero no hay como un control periódico, una revisión de avance de metas que se ha planeado, y si vemos un área importante ahí, pues que de alguna manera que vaya como en armonía. Pues aquí lo que buscamos con manifestarles eso es que haya como armonía entre lo que el sistema que tiene la empresa y al mismo tiempo el programa, pues para que junto vaya esto avanzando, ¿no? Vean mejores resultados de lo que venimos haciendo juntos, tanto ustedes como pues líderes de la organización que van enfrentando a todos estos elementos a la organización, como también nosotros a través del programa. Es una área de oportunidad que vemos es en el tema de metas y objetivos. Otra es la cultura organizacional en cuanto a, bueno, ahí lo comenta, se recomienda mayor énfasis en la actualización de funciones, procedimientos, políticas. No sé si fue que nos tocó el periodo ahorita en este programa donde hubieron muchos cambios, pero sí notamos como que, bueno, lo que notaron los coaches un poquito de que falta como actualización de roles, funciones, responsabilidades, mejor el tema de comunicación también fue un tema que provocó la pandemia. Se manifestó que hay muchísimos correos, de repente no fluye como quisieran, tanto lo manifestaron los equipos de trabajo como los gerentes, pues un poquito de problemas de comunicación intercompañía, ¿no? Muchos correos y de repente se da por entendido algo a través de este medio y no hay un claro entendimiento de lo que se busca. ¿Qué más? Bueno, aquí el último comentario sería mejor favorecer estos programas en la manera en que hagamos un mejor acompañamiento de la parte de la cultura laboral. Ahorita comentamos un poquito más. En el tema de comunicación, se recomienda el cumplimiento de objetivos centralizados en las personas, llevar a cabo sesiones de sensibilización, coaching grupal, team building. Los objetivos, tareas, proyectos deben darse de forma clara, con instrucciones precisas en tiempo y forma de entrega, para evitar retrabajos e incrementar niveles de estrés en el personal. Y por último, factores psicosociales. Se requiere hacer una revisión y rediseño de los métodos de trabajo respecto a su adecuación con la situación actual que se deriva, ¿no? Porque ha ocasionado altos niveles de estrés de las personas que tienen que conjugar por la demanda familiar con los objetivos laborales, ¿no? Pues aquí básicamente son áreas de oportunidad, como decía, simplemente como para armonizar en el programa, y bueno, se las queremos manifestar, puede ser información de valor para ustedes. No sé si alguien más, Liz o Alberto, quiera, si considera que hace falta indagar un poquito más en estos temas de las áreas de oportunidad de la organización. Ahí solo tengo una pregunta. En el caso de los tres, ¿cuál fue el común denominador? Digo, estos son áreas de oportunidades hacia el... Común denominador. O sea, lo que me parece es que, por ejemplo, esta es la cultura organizacional, que efectivamente, ¿no? Hay un tema ahí grande, venimos de un cambio de estructura donde veníamos de unas líneas de negocio, ahora somos Geomercado, o sea, éramos regiones, ahora tenemos una sola cabeza, venimos de una reestructuración organizacional, cambios y demás, ¿no? Todo eso es cierto, tenemos ahí muchos cambios, que efectivamente todavía en el tema de cultura organizacional, pues aunado a la pandemia, hay un factor. Pero ahora mi pregunta es, enfocado a eso, las tres personas que participaron en este programa son líderes, ¿no? O son responsables de áreas, son personas que tienen personal a cargo o que tienen que tomar decisiones dentro de la organización. Entonces, nosotros, como cabezas de áreas, lo que espera los directivos es de que nosotros ayudemos a permear este tipo de cambios, por ejemplo, en la cultura organizacional o en el balance, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de un equipo de trabajo. Entonces, nuestro trabajo también como líderes o responsables es permear, es comunicar, es mejorar, es hacer algunas iniciativas dentro de nuestro departamento, de nuestro scope de área, etcétera. ¿Cómo perciben ustedes, es la pregunta, cómo perciben ustedes
¿cuál sería la definición que darían para estas 3 personas que participaron, que son líderes o son responsables de áreas y que deberían de ayudarnos en todos estos cambios? O sea, ¿creen que sí Lo tienen claro. Exacto, lo tienen claro, y la gente que les reporta a ellos se enfocaban, o era una comunicación que usted puede identificar y decir, no, es que necesitan tener mayor habilidades de liderazgo, esos jefes de áreas, o realmente es un tema que realmente está rebasando a estos líderes y que ni ellos pueden controlar? No sé si me doy a entender con mi comentario y mi pregunta. Sí. Sí, claro que sí. No sé si quieras comentar tú primero, Liz, en resumen. Mira, entiendo bien los cambios que ustedes están viviendo. Sé que pasaron de unas líneas de servicio a un mercado global. O sea, todo esto, aparte, venían también de una fusión entre lo que era rentas y lo que era Parker. O sea, han sido cambios sucesivos, igualmente cambios de estructura. Y vamos a decirlo, se unió el hecho de que se elevó también la carga de trabajo favorablemente para usted. Es que conversamos bastante porque en estas épocas, sobre todo en esta época de pandemia, el hecho de tener una alta carga de trabajo debería verse como, digámoslo así, como una bendición, ¿no? Como algo que favorable. Solo que sí, en cierto momento, las cargas de trabajo se sintieron enormes, o sea, por lo menos para ciertas personas. Y el estrés que te da el cambio, más una nueva forma de trabajar, porque estás en un home office. No es lo mismo interactuar y cara a cara, ¿no? O sea, soluciono 5 minutos, voy a tu oficina, te hablo, soluciono. No es lo mismo que te tenga que andar explicando este tipo de cosas. Entonces, la carga de estrés, pienso yo, y creo que Alberto está de acuerdo, es lo que más ha permeado. En el caso de Eduardo en particular, él ha salido del colchón. O sea, el estrés, él lo ha asumido. Su grupo, cuando yo tuve la oportunidad de reunirme con su grupo, o sea, fue un grupo que, no podría yo decir que se expresaban mejor de Eduardo, porque ya sería a niveles de alabanza. Lo aprecian, lo entienden, y creo que él ha permeado parte de este cambio, parte de esta organización a él, pero como un padre, o sea, que no te digo toda la verdad. Entonces, pero sí ha permeado que tenemos cambios, que hay cambios y que hay cambios que se deben aceptar y tenemos que adaptarnos simplemente. Entonces, eso se trabajó, lo aceptó, pero el común denominador es el estrés, y es un estrés entendible. Entendible por todas las incertidumbres, cambios y situaciones que no están en sus manos, pero existen. Liz, nada más para aclararles, eso es como un denominador de que se presentaron en todos los procesos de coaching de todos, ¿eh? O sea, lo que plasmamos aquí es como un denominador, no nada más del tema del estrés. Sí, porque viendo la presentación, o sea, cuando iniciamos, que nos reunimos a armar este informe, en nuestra fue estrés. Entonces, es el común denominador. No, y el tema de indicadores. Y el tema de indicadores que también. El tema de comunicación, que sí de repente no se recibe comunicación clara. El cambio de organización, el cambio de estructura, también es un problema, que es un cambio cultural. A lo mejor ese cambio cultural es el que hace que la comunicación en estos momentos no sea lo mayormente fluida que debiera ser, ¿no? En tanto sobre todo hacia niveles superiores, ¿no? O
sobre todo porque viendo los niveles hacia su grupo a cargo, la comunicación es fluida, siento que es fluida, pero hacia niveles superiores creo que sí hay un tema de comunicación que se debe resolver. Pero igual, como digo, puede ser el problema cultural que están viviendo, todos los cambios y todas las incertidumbres que se están presentando. Gracias. Ok. Pues no sé, ¿tú quieres comentar algo, Alberto? O ya por nuestra parte. Bueno, sí quisiera nada más comentar que, reiterando en parte lo que está comentando Liz y específicamente por el lado de Gerardo y de Carla, refiriéndonos a esa parte que ha hecho que el equipo, por ejemplo en el caso de Gerardo, viva altos niveles de estrés, es en que ellos hacían la observación de cómo tenían definidos sus KPIs y sin embargo en ese momento había vamos a decir, un subproceso que les demanda una alta carga de trabajo, muchos retrabajos por no tener un sistema que pudiera automatizar estas operaciones. Específicamente me refiero a todo ese control de expedientes del personal que se necesita garantizar para que Parker pueda estar listo para participar en los proyectos que tienen subcontratados con sus clientes y que implica una alta responsabilidad para todos. Me comentaba Gerardo que están diseñando ahí, bueno, veía yo bases de datos en Excel, ¿verdad? Estaba él buscando la manera de simplificar el trabajo de su equipo, pero él hacía la observación de cómo todo ese cúmulo de trabajo, esa carga, no estaba concebida en los KPIs, como que ese rubro de trabajo no se enfocaba como parte esencial de indicadores claves de resultados como lo es, por ejemplo, la capacitación o el desarrollo de los planes de carrera, etcétera, ¿no? Y por el lado de Carla, la alta demanda que tiene de parte del área de operaciones, que es pues es la lucha del día a día, ¿verdad? Donde reciben el requerimiento constante de parte del área de operaciones para la adquisición de refacciones y donde el área de compras no se da abasto. Y comentaban también de cómo del lado de la parte de operaciones, las denominadas órdenes de trabajo no llevaban allá un control para ver qué órdenes no se habían cerrado de manera efectiva y quedaban en estatus de open y hacían que se estuvieran haciendo requisiciones de algunas refacciones que finalmente ya no eran prioritarias para solventar las necesidades de esta área. Entonces aquí lo que quiero dar a entender es cómo, viendo las cosas de un enfoque sistémico, es importante articular los procesos de las diferentes áreas para que tanto el que es cliente interno como proveedor interno de alguna manera puedan trabajar de una forma más coordinada y bueno, y no sea en este caso desde la óptica del área de la licenciada Carla, la estrés tan grande que se le ha generado por una percepción que se pudiera tener de incumplimiento para poder solventar todas las necesidades de una operación, ¿no? Entonces, para mí esa sería la parte común, ¿verdad? Que veo en la cuestión de analizar aspectos estructurales que definitivamente de arreglarse o de resolverse tendrían un impacto favorable en los aspectos de interrelación emocional y de el aprovechamiento de los recursos, ¿verdad? Un detallito nada más que también quisiera mencionar es que los gerentes, como cualquier persona, les gusta sentir la cercanía de sus directivos, mantener una comunicación constante con sus jefes. Y creo que la dinámica de
de Parker no lo permite con mucha facilidad. Los gerentes como el ingeniero César, que tienen que viajar al extranjero comúnmente, de manera recurrente, obliga a que la comunicación sea a través del correo electrónico, del WhatsApp, y a pesar pues de todas las maravillas que constituyen estas herramientas de tecnología en la actualidad, no suelen ser suficientes para poder a veces discernir acuerdos o desacuerdos o entendimientos que se deben de dar con mayor explicitez en el trabajo. Eso sería lo que pudiera yo comentar. Ok, gracias. Ok, pues de nuestra parte, Oliver, César, sería todo. Ese Vale, es muchas el gracias. informe final. Entonces, Perfecto. ¿les parece? ¿Retiro el último slide o se los dejo, se los envío por separado? No sé si eso les sirva, si no lo quito y ya nada más cierro. Déjalo como referencia si quieres. Bueno, por mi parte no tengo problema por dejarlo para ok, referencia. listo. Ok. Porque bueno, si bien es cierto, Víctor no está, Luis sí está. Entonces sí es importante. Entonces, al final para saber cuántos empezaron y cuántos terminaron. Ok. Entonces, Excelente. por mi parte, no sé, César, si tú estás de acuerdo con eso. Sí, hay una partecita que no sé si me la perdí, pero uno de los requerimientos que pedí que hiciéramos diferentes en este programa con respecto al inicial, que era de aprendizaje para todos, era lo de hacer el proyecto. Y inclusive marcamos ideas de que el segundo mes se iba a iniciar el proyecto para que cada uno de los coaches fueran desarrollándolos y a la altura que fuéramos ya terminando todo, tuviésemos resultados de su proyecto. ¿De eso se hizo algo? Bueno, en mi caso, ingeniero, al cierre un poco antes del cierre de este programa, y sí estuvimos comentando a lo largo de las sesiones, sobre todo de la etapa de trabajo en equipo, el requerimiento que tenían de desarrollar un proyecto. Les hice mención de que en el primer programa no se había podido consolidar ese proyecto porque de pronto nos tomó desprevenido la pandemia, pero que en esta ocasión pues usted había sido específico en que se desarrollara un proyecto como resultado del programa de coaching, y el acuerdo pues con el contador Gerardo y con la licenciada era que iban a desarrollar ellos un proyecto. Gerardo me comentó precisamente que tenía la idea de desarrollar un proyecto de indicadores sobre este tema que mencionaba yo de la administración de documentos que tienen ahorita, y en el que pudiera reflejarse la implementación de lo que es la metodología que les compartimos, y al mismo tiempo las técnicas de coaching para que él pudiera trabajar de una manera más armónica con su equipo. Entonces quedamos en que yo le iba a dar el soporte que fuera necesario. Ajá. Inclusive le dije que si me podía mandar un correo, yo le podía proporcionar toda la información que necesitara y darle la asesoría para llevarlo a cabo. Incluso si ya lo concluía, pues podría yo retroalimentarlo en alguna sesión. Lo mismo le comenté a Carla, y ese fue el último acuerdo con ellos, que nos iban a llamar para llevar a cabo el proyecto y nosotros le diéramos el soporte. Consideré que a lo mejor la carga de trabajo de ambos les ha impedido hacerlo, pero pues el ofrecimiento sí quedó totalmente claro, ¿verdad? Y no lo íbamos a considerar necesariamente esa asesoría como sesiones adicionales, sino era parte del soporte que les íbamos a dar para consolidar el programa. César, sí, yo lo que te iba a comentar es que nosotros, bueno, lo consideramos, pero más bien no para que lo fueran desarrollando en el tiempo. ¿Te acuerdas que comentamos que cuando entramos a la parte técnico grupal se va trabajando en varias competencias de manera simultánea? Más bien o te lo entendimos más a lo mejor, pero lo consideramos como un compromiso que ellos se tenían que hacer al momento de cerrar el programa.
que iban con alguna de las herramientas que ellos aprendieron de la etapa técnico-grupal, ellos iban a desarrollar algo. No sé si íbamos a hablar de administración del tiempo, bueno, que esa metodología que el coach les había enseñado, ellos presentaran, pero es como un compromiso al cual se hicieron juntos. En el caso de los temas, en el caso de Alberto, ¿cuáles fueron los proyectos? Porque sí se definieron en la etapa de cierre con los OKR. En el caso de Carla y de Gerardo fue indicadores los dos. Sí, los OKR. Seleccionaron ese como tema. El sistema OKR. Los OKR, ¿verdad? Aplicado al tema de ellos. Carla, Supply Chain, y Gerardo, la parte de administración de documentos. De sus KPIs, pues. Administración de documentos. Sí, él tiene la intención por eso, de el tema de desarrollar un KPI. proyecto para esa parte que considera que es la crítica en la cuestión de la carga laboral que refleja su equipo. Sí, porque sí lo tenemos en cuenta. No sé si para ese proyecto les establezcamos, no sé, un tiempo, el que recomiendes, Alberto, en el caso, por ejemplo, de Carla y de Gerardo, vamos al caso de Eduardo, y podamos que hagan la presentación del proyecto, porque más bien fue una tarea que se les encomendó, César, ¿eh? Sí hablamos del tema del proyecto con ellos, de hecho, desde el inicio se les especificó, porque con los coaches ya lo habíamos hablado, que al final del programa ellos tenían que desarrollar un proyecto, pero no en simultáneo, en realidad lo pensamos al final. No fue planeado para que fuera así mientras iban llevando a cabo el programa. Creo que como vemos varias competencias en diferentes sesiones. Bueno, listo. Por mí, muy bien. Muchas gracias por todo. No, César, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Ya quedamos en espera nada más del documento para tenerlo. Y listo. Sí, yo ahorita se los estoy haciendo llegar, tal cual la presentación ya le dejé el último slide. Ahorita se los estoy colocando en el mismo correo de donde se creó la reunión. Excelente. Se los estoy enviando. Ok, no, muchísimas gracias a ustedes. Les enviamos un saludo. Igualmente. Gracias. Bonita tarde. Gracias. Gracias, igualmente. Bueno, hasta luego. Gracias.